Prepárate para llevar tu rol como profesional de la farmacia a un nuevo nivel mientras brindas un servicio de calidad, porque Academia Genfar está de vuelta. Ya hemos impactado a más de 17.000 asistentes en Colombia, Perú y Ecuador. Y este año te traemos un espacio educativo con invitados internacionales de alto nivel. Aquí tendrás la oportunidad de actualizarte, aprender de los mejores y certificarte en las últimas tendencias de la industria farmacéutica. Además, contamos con el aval de importantes instituciones del gremio. Juntos abordaremos temas clave del rol de la farmacia. No pierdas la oportunidad de fortalecer tus conocimientos y habilidades. Únete a la Academia Genfar y prepárate para impulsar tu carrera. Regístrate ahora y asegura tu lugar en esta experiencia educativa única. No te lo puedes perder. Me comprometo a cuidarte. Genfar. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda Medellín en esta noche? Hoy no me convencieron. ¿Cómo anda Medellín esta noche? Excelente. Usted se va a ganar el premio por la actitud. Lo escuchamos todo. Bueno, yo estaba revisando en el listado de los asistentes que teníamos invitados especiales. Y teníamos invitados especiales desde el norte. Desde Barbosa. ¿Quién de Barbosa? Se inscribió pero no vino. Copacabana. Eso, vea la barra de Copacabana, por Dios. Son poquitos pero hacen bulla. Nuevamente, a ver, la barra de Copacabana. Eso, excelente. Girardota. Muy bien. La gente de Bello. Oiga, de Bello, buena comitiva. La gente de San Antonio de Prado. No, ahí no me convencieron. Y acabé de decirles en la mesa que los iba a llamar. La gente de San Antonio de Prado. Eso. Caldas. Sabaneta. Itagüí. Eso. Uy, esa mesa se la va a seguir ganando. ¿Dónde está Envigado? Uy, pero escuchen esto. ¿Y dónde está la gente de Medellín? Bueno, quiero que anticipadamente... Y después les cuento por qué. Quiero que se den un aplauso muy fuerte, pero para ustedes. Vamos a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Algunos dirán, pero ¿por qué el aplauso, Gustavo? ¿Eso qué tiene que ver? Resulta, sucede que el próximo 25 de septiembre, ¿qué se celebra el próximo 25 de septiembre? Sí, y es a nivel mundial. Se celebra el Día del Farmacéutico. Todos los que estamos o alguna vez estuvimos detrás de un mostrador, regentes de farmacia, químicos farmacéuticos, auxiliares de droguería, los dependientes. Y bueno, quiero entonces ahora que ya sabe para qué fue el aplauso, que se lo repita, pero que este sea para usted en esta celebración. Felicitaciones. Felicitaciones. Julián, que conste que ya lo saludé, ¿cierto? Caldas, hace parte allá. Muy bien, y también estábamos mirando en el listado que tenemos invitados muy especiales de Copidrogas. A ver, ¿dónde están los copidroguistas? Muy bien, leímos también que tenemos gente de Pasteur o Pasteur. Uy, buena comitiva, excelente. También leí por ahí que tenemos gente de Botica Junín, de Unidrogas, de Alemana. ¿Dónde están? ¡Eso! Y todos y cada uno de ustedes de las droguerías independientes que hacen parte de este maravilloso país, donde aproximadamente tenemos casi 30.000 droguerías entre cajas, cadenas, cooperativas,
Minoristas, excelente. Bueno, darle las gracias en este espacio indudablemente a Genfar, que hoy nos convoca acá para seguir indudablemente aprendiendo, para seguir indudablemente teniendo mejores herramientas para orientar a cada uno de los clientes o los pacientes o los prospectos que llegan a nuestras droguerías. Son herramientas que indudablemente lo que siempre están buscando es mejorar la calidad de vida. El primer anuncio parroquial es el que ustedes ven en pantalla. Este evento está destinado exclusivamente a ustedes, los profesionales sanitarios, de conformidad con las leyes y reglamentos locales. En caso de que alguno de ustedes no cumpla con esto, le pedimos amablemente que abandone el recinto. Ahí no se para nadie. Si no, yo no me paro, me quedo aquí. Muy bien, entonces sean bienvenidos. Algunas cositas a tener en cuenta. Lo primero es que en su mesa van a tener estas libreticas. Esta libretica tiene un objetivo específico, y es que ahorita que les presente a mi invitado, que hablemos de ese tema maravilloso que hoy nos convoca, terminada la conferencia de él, en cada una de sus mesas estén gestionando las preguntas, dudas o inquietudes que quieren que el invitado y otra invitada especial que tenga pueda obviamente responderles. Entonces mantengan ahí esto. Lo segundo es que vamos a estar en breve iniciando con nuestro invitado. Nuestro invitado va a tener aproximadamente 45 minutos aquí en la tarima exponiéndonos este importante tema. Después de eso vamos a tener 15 minutos de preguntas, de respuestas, pero durante su intervención también vamos a estar solucionándolas. Y la otra es que a eso de las 8:30 estaremos sirviendo la comida. ¿Por qué no la servimos de una vez? Porque ese cerebro es muy dañino. O se concentra en el conferencista o se concentra en la comida. ¿En dónde cree que se va a concentrar? Entonces no le vamos a servir. Le vamos a servir después de que él termine su conferencia. Muy bien, ¿listas las reglas? Bueno, ustedes no son los únicos en esta sala. Tenemos una sala virtual. En este momento se encuentra conectado con nosotros, con Genfar, se encuentran conectadas las diferentes ciudades en Colombia. Incluso por eso tengo el celular acá. Y está conectado Ecuador y está conectado Perú, donde se les conoce también fuera de droguerías como las farmacias o las boticas. Así que como ustedes son los anfitriones presenciales, por favor, vamos a darle un aplauso a nuestros amigos virtuales. Muy bien, muy bien. Ve, aquí nos están saludando desde Pereira, desde Armenia, desde Guayaquil, desde Armenia, Quindío, La Rebaja. Ahora lo vamos a saludar. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Quiero comenzar con unos datos que, Dios mío bendito, antes de presentar a mi invitado. Miren estos datos. Levanten la mano, por favor, las personas que alguna vez aquí han montado o se han tirado de un paracaídas. Por allí, no, hay gente que ya, en globo, no estamos preguntando en globo. ¿Se ha montado en globo o no? ¿Quién se ha tirado de un paracaídas? Allí vemos una persona. Dicen las estadísticas que me compartía mi querido doctor, mire, que es más seguro tirarse de un paracaídas que ir a un centro de urgencias a que lo atiendan. Porque en el centro de urgencias no se sabe qué le vaya a pasar a usted. En el paracaídas sí, y eso está obviamente en un libro que él ahorita nos va a recomendar, que se llama Errar es de humanos. O sea que mire la magnitud de lo que vamos a conversar hoy. Segundo dato curioso que me comentaba mi invitado: Estados Unidos este año ha reportado aproximadamente 200,000 muertos. ¿Por qué? Por interacciones entre los medicamentos, reacciones adversas y efectos secundarios. Solo Estados Unidos. Y en Europa la cifra es aproximadamente de 150,000. Y el tercer dato curioso, para que me vayan colocando en pantalla la presentación de mi invitado, y en Estados Unidos hay 3 principales causas de muerte que son muy similares a las que se manejan en Colombia. Una de ellas es la enfermedad cardiovascular. La segunda de ellas son enfermedades asociadas al cáncer. La tercera causa de muerte es por la ingesta de medicamentos. Entonces esto los invita a muchas cosas. Es a tener conciencia plena en esa responsabilidad que tenemos nosotros detrás del mostrador, en la droguería.
y lo conversaba ahora con unos colegas porque mi primer trabajo también fue en una droguería, cuando nos decían los dueños, hay que estudiar, hay que prepararse, porque usted es el médico del barrio, no quitándole ese papel al profesional de la salud, pero ustedes lo saben muy bien, que en ocasiones está llegando el paciente, no tiene mucho dinero en su bolsillo y lo primero que dice es, vamos donde el dependiente, donde el administrador, donde el dueño de la droguería, a ver el que me puede recomendar, qué me puede orientar. Entonces, la responsabilidad de nosotros sigue siendo inmensa en este momento con relación a la parte de la salud. Muy bien, entonces presentamos a nuestro invitado. Muy bien, aquí lo pueden ver ustedes en pantalla, al doctor Ubier. Doctor Ubier, bienvenido mientras van mirando por aquí su presentación. Claro. Qué gusto tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Médico, toxicólogo clínico, médico del programa de pacientes polimedicados de la Universidad de Antioquia, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Toxicología, más de 96 publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales en farmacología y toxicología, papá de Sofía, de 16 años. Ajá. Y esposo de Lina María. Y de Lina. Mire, cuando vi al doctor le di un abrazo grande porque hace casi 25 años de los primeros médicos que yo visité después de que salí de trabajar en la droguería fue al doctor Ubier. No cuentes eso porque nos calculan la edad. No, yo no. A mí me parece que eso fue ayer. Ellos no van a calcular años porque usted ya va a empezar con su ponencia y va a empezar a entretenerlos en otra cosa. Doctor, bienvenido. La primera pregunta, que obviamente es obligada, doctor, ¿y en Colombia qué tanto se están polimedicando los pacientes a causa de los médicos cuando prescriben? Y hay tres causas que nosotros estamos viendo hoy en día. Una es el médico en el momento de la prescripción. Dos, viene a ser el mismo paciente que va a la droguería, que dice recomiéndeme esto, no me sirvió esto, porque ellos mismos muchas veces, pues, y el dependiente no sabe qué tiene y le va despachando. Pero otro también la responsabilidad que tienen todos mis amigos acá. ¿Eso qué tan frecuente se ve hoy en día acá? Es algo supremamente frecuente y además preocupante, porque tenemos la costumbre de ir al médico, tener una serie de fórmulas que pueden empezar con 2 o 3 fármacos, pero que luego consultamos a otro médico, otro especialista que no preguntó qué venía tomando, se agregan algunos otros medicamentos, a veces el medicamento mismo produce un efecto adverso que lleva a la prescripción en cadena de otros medicamentos, y por eso es que en lo que llevamos de este año, en el servicio del Laboratorio Integrado de Medicina Especializada de la Universidad de Antioquia, hemos visto alrededor de 15.000 pacientes con lo que se denomina polimedicación excesiva, es decir, más de 10 medicamentos por paciente. Y pacientes que pueden perfectamente estar recibiendo hasta 25 medicamentos, que cuando uno les pregunta, ¿a usted no le gustaría tomar algo menos de medicamentos? Maravillados dicen, sí doctor, quíteme todo lo que pueda. Y es precisamente porque nos falta una evaluación más objetiva, de más tiempo y de preguntar. Sabemos que los 15 minutos, máximo 20 que nos dan para ver un paciente es totalmente insuficiente. A veces ni siquiera los miramos a los ojos. ¿Qué es lo que tiene usted, doctor? Yo tengo 3 cosas, cuénteme la más grave porque pida cita para las otras 2. Se ve. Así que es importante el papel que ustedes desempeñan, porque bien saben ustedes que llegan los pacientes a preguntarles, a decirles, yo sí me puedo tomar esto con esto, ¿será que esto me está cayendo mal? Y es ahí donde tenemos una responsabilidad muy importante, porque son ustedes los que tienen un contacto más directo que los obliga con responsabilidad a orientarlos, a educarlos, a motivarlos para que se tomen adecuadamente el medicamento y no en pocos casos a salvar muchas vidas. Porque por una interacción de medicamentos ya veíamos 200.000 muertos en Estados Unidos, 150.000 en Europa, y que son cifras que no tienden a disminuir, sino que tienden a veces a aumentar, lo que habla de la necesidad que tenemos de fortalecer hoy al grupo de farmacéuticos, porque ustedes son aquellos que detectan, reorientan, educan permanentemente y cumplen un papel fundamental en la cadena del medicamento. Así que yo también agradezco enormemente a Genfar, porque eso es hacer patria,
porque eso es invertir en la vida. Y los felicito muy especialmente a todos ustedes. Yo amo a los farmacéuticos, a los químicos farmacéuticos, porque son personas muy agradecidas, comprometidas con la capacitación, sedientos de saber, y por eso es que logran una serie de éxitos que eventualmente se han venido perdiendo en otras profesiones. Conservan ese espíritu de entrega, de sacrificio, de compromiso, y es por eso que Gustavo y yo vamos a darle nuestro aplauso a ustedes. Que Dios los bendiga para que sigan en este camino tan importante como es el del manejo de los medicamentos. Bueno, entonces vamos al eslogan de lo que dice Genfar, y es que esto es una academia y estamos aprendiendo juntos. Entonces, doctor, este mensaje hoy, recordemos que está llegando a muchas ciudades de Colombia, a este público maravilloso de Medellín, a Ecuador y a Perú, así que adelante. Muchas gracias. Tenemos entonces ya me han presentado, esta es mi declaración de conflicto de interés. He trabajado con varias de las compañías farmacológicas, las más frecuentemente capacitadas han sido las que lleven ahí consignadas. Y lo que vamos a ver es la polimedicación para entender esa responsabilidad, cuidado e interés que debemos tener con el uso de los medicamentos, los elementos que debemos evaluar en nuestros pacientes, las consecuencias negativas que trae a cualquier edad, en cualquier persona, la polimedicación, cómo mejorar la comunicación, que es un elemento esencial para poder educar, las preguntas que debemos formularnos y un resumen para llevar a casa. Antes de comenzar, recuerden que nosotros somos, ante todo, seres emocionales. Y el sonido más importante que cualquiera de nosotros quiere escuchar es su propio nombre. Por eso cuando llegue un paciente, que no sea simplemente un cliente, preséntese, diga su nombre y pregúntele a la persona cómo se llama. Si después de que usted atendió al paciente y le despachó, lo despide con una sonrisa y por su nombre, ya cautivó a ese paciente. Ese paciente siente que es importante para usted. Así que tengamos siempre en mente que el sonido más hermoso que podemos escuchar es el de nuestro nombre. Y cuando nos presentan a alguna persona, el único nombre claro que escuchamos es el nuestro. El del otro quedó por allá medio borroso. Entonces es donde hay que preguntar, perdón, ¿cómo se llama? Para que con claridad lo podamos recordar. Y repítalo 3, 4 o 5 veces, relaciónalo con algo. Porque si no, al cabo de un minuto, ¿cómo era que se llamaba este cliente? Y si es posible, apúntelo con un lapicero para que lo pueda mirar de reojo y despedirlo por su nombre. Lo segundo es que usted debe, y todos tenemos más predilección por una casa farmacéutica, por un producto determinado, porque hemos visto su eficacia, su seguridad, su calidad, su comodidad de administración. Pero no podemos olvidar que a nadie le gusta que lo obliguen a comprar. Y uno tiene que ser muy sutil con eso. Usted puede decirle, mire, estos dos productos son muy buenos. Particularmente, a mí me llama más la atención porque tiene un mejor sabor, un mejor olor, unas tabletas que duran más tiempo, tiene unos mejores recipientes, sin embargo, usted es el que decide. Cuando uno resalta las características de un producto y le dice a la persona, usted es quien decide, ya la decisión está tomada. Quien decidió finalmente fue el que dio la información. Y las mujeres sí que son inteligentes en eso. Yo recuerdo cuando fuimos a comprar por primera vez, mi esposa y yo los muebles, y le digo, ay, me gusta mucho esto. Y dice, pero son muy antiguos para el estilo de la casa. Y yo, y este color, dijo, no sale con la pared. Y estos, espectaculares, qué buen gusto tienes. Y salí yo echando pecho y me di cuenta, pero la que lo compró fue ella. Entonces, la situación es que lo mismo debemos hacer con estos pacientes, orientarlos hasta que con buen juicio y convicción podemos hacer que ellos compran lo que consideremos que sea más adecuado. Ahora, hay algo muy importante. Nosotros siempre debemos aprovechar las neuronas en espejo. ¿Eso qué es? Lo que el otro reciba de mí, me lo devuelve. Así que si yo te miro y me río contigo, ya esbozaste una pequeña sonrisa. Y eso es simplemente porque tenemos neuronas en espejo.
Por eso puede llegar un paciente mal geniado, irritable, agresivo, como a veces llegan ciertos pacientes y muchas veces personas de edad. Y cuando usted lo recibe con una sonrisa, cuando usted se presenta y lo llama por su nombre, lo enamoró. Es la importancia entonces de aprovechar la sonrisa. Y esas sonrisas luminosas que muchas personas tienen y que no comparten, hay que hacerlo. Y sobre todo, recuerden que para ser interesante hay que interesarse por el otro. Pregúntele a esa persona, ¿este medicamento es para usted o para alguien de su casa? ¿Lo está tomando a alguien más? ¿A qué hora se lo está tomando? ¿Con los alimentos o sin los alimentos? ¿Y hay algún otro medicamento que usted recuerde que pueda estar tomando? Porque es importante hacer una evaluación integral de los medicamentos que en su totalidad pueda estar tomando. Si no se acuerda, para la próxima tráigame el listadito. O si quiere me manda una foto de WhatsApp con la fórmula para yo hacer una evaluación más exacta y saber la manera más correcta de prescribir este medicamento. Con eso usted ya crea un lazo que es indestructible. Así que por eso es que tenemos que lograr que nuestros clientes se conviertan en pacientes y finalmente en nuestros amigos. La polifarmacia y las interacciones medicamentosas pasan muchas veces inadvertidas y pueden aumentar o disminuir el efecto de un fármaco. Por ejemplo, carbonato de calcio, lo entregamos diariamente. Y el carbonato de calcio tiene un requisito indispensable para que se absorba, acidez gástrica. Como siempre cae pesado al estómago, entonces le mandan omeprazol. Por lo tanto, el omeprazol impide que se absorba el carbonato de calcio. Como no se absorbe, irrita el estómago. Como irrita el estómago, van a preguntar qué pueden tomar. Entonces ahí es donde les manda uno una buscapina o les manda una trimebutina y empezó la secuencia de fármacos a partir de uno solo. Porque vuelve y dice, es que tengo la boca seca. Eso debe ser un síndrome de Sjögren. Hay que mandarle entonces saliva natural o hay que mandarle un lubricante y los ojos también, unas goticas para los ojos. Y empieza uno a ver que de una sola prescripción inadecuada se derivan 4 o 5 medicamentos que no se necesitaban. De ahí la importancia de uno conocer, porque cuando conoce predice y cuando predice evita. Y conocer es indispensable cuando uno está en el ambiente farmacéutico. ¿Y quiénes son más vulnerables? Los niños, porque el niño se toma pasivamente lo que la madre o el adulto le esté suministrando. Las embarazadas, porque no es un paciente, son 2. Y los pacientes adultos mayores, porque toman más medicamentos, porque escuchan menos, porque entienden menos y porque ven menos. Por eso yo celebro los nuevos empaques de Genfar que muestran en esos medicamentos que se llaman LASA, Look Alike, Sound Alike, nombres que parecen similares y suenan similares, diferenciarlo, al menos por la característica del letrero en la caja, es una medida de seguridad supremamente importante y recomendable a nivel mundial. Por eso Genfar, con sus sutiles cambios, está cumpliendo con su eslogan de me comprometo a cuidarte. Comprometámonos también nosotros. Ahí tengo 2 preguntas, doctor, de la diapositiva anterior y es, ¿qué importancia, aquí estoy también revisando a las personas que están conectadas con las preguntas, qué importancia poseen las interacciones medicamentosas? Y ahorita hablábamos antes de comenzar esta conferencia, ¿cuáles son aquellas, las más peligrosas que incluso pueden llevar a la muerte? Sí. Hay, y uno no lo pensaría, interacciones que lo pueden matar a uno. Por ejemplo, un paciente con frecuencia experimenta migraña y va a comprar dihidroergotamina con cafeína de cualquiera de las marcas que tenemos disponibles. Pero cuando se lo vamos a vender hay que escribirle, decirle y repetirle, recuerde que usted no puede tomar ketoconazol mientras esté tomando dihidroergotamina. Porque el ketoconazol, que lo utilizamos como antimicótico durante tiempos prolongados, inhibe el metabolismo de la ergotamina. Y la ergotamina es un vasoconstrictor. Así que el que venga tomando ketoconazol o lo tome concomitantemente va a ser vasoconstricción coronaria con infarto, vasoconstricción cerebral con trombosis, isquemia de las extremidades con pérdida de los dedos, simplemente por una interacción que pudo haber sido evitada. Y les pregunto, ¿han visto en la fórmula médica cuando mandamos dihidroergotamina con cafeína? No mezclarlo con el ketoconazol. No lo hemos visto. Se nos olvida
o simplemente no tenemos el tiempo. Ese punto puede salvar una vida. Piensen ustedes en un paciente que le mandemos una quinolona, ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina. Eso no se puede tomar con bebidas oscuras porque inhiben el metabolismo de la cafeína. Así que empieza uno a tener un aumento de la cafeína y de las antinas en general. Del té porque tiene teína, del chocolate porque tiene teobromina, del café porque contiene cafeína y de un medicamento que utilizamos para la EPOC que es la teofilina. Así que si un paciente viene tomando, por ejemplo, teofilina y le mandan ciprofloxacina, le va a dar una arritmia cardíaca o una convulsión y se murió. Y decirle, vea, si usted va a tomar quinolonas, evite las bebidas oscuras, porque no las va a metabolizar, le van a dar palpitaciones, taquicardia, a veces extrasístoles, nerviosismo, insomnio y a veces diarrea. Tómensela porque se lo mandaron, pero no se tome bebidas oscuras durante este lapso de tiempo. Y de ahí son sugerencias muy simples, pero supremamente importantes que van a impedir que esas interacciones cobren una importancia tan esencial, generando tantas complicaciones como se generan en el mundo, como se documentan en Estados Unidos y en Europa. Perfecto, doctor. Recordamos que cada uno de ustedes y las personas que están conectados van a recibir un certificado de asistencia avalado por el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia, el Colegio de Químicos Bioquímicos de Pichincha en Ecuador y el Colegio Químico Farmacéutico del Perú y el Colegio Departamental de Lambayeque. Adelante, doctor. El efecto de un medicamento depende de varios parámetros. Por eso debemos siempre preguntarnos para quién es. A veces el que lo va a comprar no es el que lo va a tomar. Y por eso necesitamos saber, ¿está en embarazo, no está en embarazo, es una persona de edad avanzada, es un niño? Porque a veces ni siquiera en la fórmula tenemos esa información básica para poder caracterizar a nuestro paciente. Y debemos saber que las interacciones medicamento-medicamento y medicamento-alimento son varias. Por ejemplo, un beta bloqueador que es fácil de recordar porque todos terminan en LOL. Entonces tenemos el propranolol, el metoprolol, el carvedilol, etc. Siempre hay que tomarlo con el estómago lleno porque contiene grasa. Es un medicamento liposoluble que necesita de grasa para su absorción. Si uno se lo toma lejos de los alimentos, no se absorbe. Y hay detalles tan pequeños como mandaron metoprolol pero no le pusieron el apellido. ¿Es un tartrato o es un succinato? Porque el tartrato hay que tomarlo mínimo 3 veces al día, mientras que el succinato es una sola vez al día, porque tiene una liberación prolongada. Así que preguntar de cuál está tomando para poder prescribirlo con seguridad es importante. Es importante también, por ejemplo, un captopril se toma con el estómago vacío. En el enalapril no importa. Entonces, cuando uno va aprendiendo puntualmente ciertos detalles de los medicamentos, le sirven de manera muy significativa para poder orientar adecuadamente al paciente. Y ustedes van a ver que cuando uno le dice, vea, los beta bloqueadores como este medicamento siempre se toman con el estómago lleno, dice, a mí nunca me habían dicho eso. Pero es una manera de agradecer una información que el paciente considera fundamental. Así que cuando nosotros damos un medicamento, ese medicamento puede modificar el funcionamiento de otro y ese generar también la modificación de otro medicamento. Por ejemplo, ¿cuántas personas no están tomando esteroides? Y los esteroides como la prednisona, prednisolona, tienen una característica que comparten con todos los antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco y demás. Y es que retienen líquido. Si retienen líquido, aumentan la cantidad de volemia y si aumenta la volemia en el organismo, aumenta la presión arterial. Así que una persona hipertensa que empiece a tomar esteroides se podría descompensar. O si toma un antiinflamatorio no esteroideo, se podría descompensar. Y si tiene una falla cardíaca, se va a edematizar. Así que preguntar en una persona cuando va a tomar un esteroide, ¿la persona que va a tomar esto es hipertenso o es una persona que sufra de falla cardíaca
o es una persona que está tomando por lo menos diuréticos para que compense. Son detalles aparentemente insignificantes, pero fundamentales a la hora de evitar complicaciones. Y de esa manera podemos hacer prevención. Porque hay cosas esperadas y cosas no esperadas. Y esas cosas no esperadas son las que llamamos a veces reacciones adversas. Hay reacciones que pueden ser dañinas y otras que son beneficiosas. Por ejemplo, yo tengo diarrea y me dan butilbromuro de diosina. Y el butilbromuro de diosina relaja el músculo liso intestinal. Eso es un efecto que para un paciente con diarrea es beneficioso. Pero para un paciente constipado o que tome opioides que también produce constipación, lo va a tapar 3 o 4 días. Entonces uno debe calcular para quién, qué y cómo está tomando. Y hay dos palabras muy importantes y simples, la farmacocinética y la farmacodinámica. La primera, la farmacocinética, describe lo que el organismo le hace al medicamento. Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. Y la farmacodinámica lo inverso, lo que el medicamento le hace al organismo al actuar sobre un receptor, al modificar una función. Y una de las más importantes farmacocinéticas es la absorción o biodisponibilidad. Y en eso es que falla la calidad de muchos de los medicamentos multifuente que se han conocido como genéricos, pero para llamarse genérico debe tener pruebas de absorción confirmadas. Y el INVIMA publica año por año un informe que se llama Demuestra la calidad, en la cual el insumo es los reportes que hacemos los médicos de los medicamentos que no están generando el efecto que esperamos produzcan. Pero desafortunadamente saben el porcentaje de médicos que reportamos fallos terapéuticos y efectos adversos. El 3% de los generales y el 2% de los especialistas. No tenemos tiempo. Pero quienes más logran filtrar eso son ustedes. Porque ustedes van los pacientes y les dicen, esto no me está sirviendo, esto me está cayendo mal. Y es importante uno tener elementos importantes de complementación gratuita para cautivar al paciente y decirle, venga, yo veo cuánto está usted pesando. Y qué bueno poderle decir, sin cobrarle, usted está pesando tanto. Venga un momentico, yo le tomo la presión. Usted la tiene elevada, vaya a consulta donde el médico. Elementos que son básicos, pero que son cautivantes, que son importantes para los pacientes y que marcan la diferencia de un sitio a otro. Y de esa manera nosotros podemos decirle, vaya donde el médico y cuéntele que este medicamento no le está cumpliendo los objetivos para los cuales fue diseñado. Y a veces un efecto puede aumentar el de otro medicamento. Un acetaminofén aumenta el efecto de un antiinflamatorio, pero a veces son antagónicas. Uno tiene un niño con vómito y diarrea, le da metoclopramida, le quita el vómito, pero le aumenta la diarrea, porque la metoclopramida libera el neurotransmisor, que es la acetilcolina, que mueve el intestino. Así que arregló una cosa el vómito, pero daña otra, lo deshidrató. Y es ahí donde no debemos hacer prescripciones de medicamentos con efectos opuestos. Desde Huancayo hay una pregunta muy relacionada con esto, doctor, claro. Y nos dice, en este orden de ideas, ¿cuál sería la diferencia entonces entre el evento adverso y la reacción adversa? Una extraordinaria pregunta, porque es necesario que se la expliquen a todos los pacientes. Cuando se está estudiando un medicamento con una determinada indicación, todo lo que le pase a ese paciente que participa en esa investigación debe ser catalogado como un evento adverso. Que ese paciente iba caminando, se resbaló en una cáscara de banano y se golpeó. Puede producir pérdida de equilibrio, caídas en la calle, pero hay que ponerlo. Mientras que una reacción adversa es algo que tiene una relación de causalidad, causa-efecto. Que se tomó un antiinflamatorio y le dio gastritis. Sí, es que el antiinflamatorio bloquea la producción de prostaglandina E del estómago, que produce moco y que mejora la producción de bicarbonato. Así que tiene toda la razón del mundo que se tomó un antiinflamatorio y le dio gastritis, puede producir gastritis. Pero a la hora de publicar juntan todo. Las reacciones adversas que tienen relación de causalidad con los eventos adversos que nada que ver con el medicamento. Y cuando las personas van a leer, encuentran ese listado de 1000 eventos adversos y dicen, yo no me voy a tomar eso. Tenía como 1000 cosas malas que producen salud. No, uno los educa y les dice, no, es que es una cosa, la reacción adversa
que sí es producida por el medicamento y son unas poquitas cosas, a un evento adverso que fue cualquier cosa que le hubiera pasado a un paciente mientras estaba tomando el medicamento. Así que también es importante eso para lograr la adherencia, porque cualquiera de nosotros que se lea el listado de eventos adversos no se tomaría nunca el medicamento. Dicen, no, ese médico me quiere matar, ni vuelvo a donde ese médico tampoco. Y finalmente terminan no teniendo adherencia y complicando su enfermedad de base. Muy bien. Simplemente como estadística tenemos más de 2.000 personas conectadas. Más usted, 2.200, excelente. Adelante, doctor. Entonces, familiaricémonos con los diferentes efectos que finalmente pueden ser idénticos, pero por mecanismos diferentes. Por ejemplo, conocemos antihistamínicos que dan sedación, y uno sabe que los de primera generación, una difenidramina, una hidroxicina, un clorotrimetrón, van a dar sueño. Y si uno lo mezcla con un relajante cualquiera, los relajantes todos producen sueño. La gran mayoría de los antipsicóticos, una levomepromacina, una quetiapina, produce sueño. Medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, otros de procedencia herbal como la ashwagandha, la lavanda angustifolia, que está muy de moda, la valeriana ipecacuana, que entre otras cosas no sirve mucho, puesto que la valeriana, para que tenga la producción de Valerio potreatus, debe ser cultivada en sitios donde haya estaciones. O sea, hay que traerla de Europa. Pero si la siembro en el patio de mi casa y tomo una infusión de valeriana, pues no va a tener ningún resultado. Y es por eso que hay diferencia entre los efectos de diferentes plantas, porque importa cuál es el origen, la característica, el crecimiento, la parte que esté utilizando y demás. Uno a veces piensa que los medicamentos naturales son libres de cualquier efecto adverso. Y llegan los pacientes y les dicen, vea, esto me lo mandó un médico y como todo es natural, no tiene efectos adversos. Cuando un paciente me dice eso a mí, yo le digo, natural es un tigre, y si se me encuentra, me come. Así que no crea que porque sea natural no va a producir nada. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, medicamentos como el ajo, el ginkgo de biloba, el ginseng, los ácidos omega 3 y la aspirina, lo más probable es que nos dé una hemorragia gastrointestinal porque los 5 son anticoagulantes. Así que hay que decirle a un paciente, si va a ser sometido a una cirugía, suspenda por lo menos una semana antes el consumo de aspirina, de ajo, de ginkgo de biloba, de ginseng o de ácidos omega EPA, porque a pesar de ser productos vegetales, todos tienen un efecto sinérgico anticoagulante. De hecho, el acetil salicílico lo sacan del sauce, también es un medicamento de origen natural. Así que natural no es sinónimo de seguridad y debemos educar a nuestros pacientes. Ampliemos ahí porque hay pregunta aquí que va relacionada. Sí. Porque hoy en día se está hablando mucho del tema de fitoterapéuticos, Sí. de homeopáticos Sí. y de productos naturales. Muy bien. ¿Qué pasa con ellos en este proceso de reacciones adversas o cuando se está polimedicando al paciente? Sí. Las expertas en productos naturales son las abuelitas. Recuerden que ellas tenían en el patio de atrás sembrado que una hierbita para esto, otra hierbita para lo otro, que la agüita de canela, que la de sidrón, que usted no puede dormir en tómese. Eso es una medicina herbolaria que es valiosa, que ha sido aprendida por tradición, que se consiguen los principios activos en las plazas de mercado, pero no es un medicamento entendido como una producción bajo buenas prácticas de manufactura. Cuando nosotros hablamos de la fitoterapia, son principios activos, pero que han sido cultivados en ambientes libres de tóxicos, en momentos específicos, en partes específicas. Se ha formado una tintura que se denomina madre para a partir de ella empezar a separar diferentes componentes y tener finalmente el principio activo aislado. Cuando uno lee un medicamento que, por decir algo, habla de Persea gratísima, y uno dice, Persea gratísima, suele ser un medicamento muy raro. ¿Y qué es eso? El nombre del aguacate. Y uno toma Persea gratísima y lo compra de forma costosa en la farmacia para los dolores articulares. Y la Persea gratísima sirve para el hemorroides. Pero cuando yo le decía a mi abuelita que tenía una paciente con hemorroides, decía, coja la fruta del aguacate, pártala en 4, póngala a hervir y que haga un baño de asiento. Y le funcionaba igualito que la Persea gratísima, 100.000 pesos más barato. Así que uno puede utilizar cosas de la medicina herbolaria, pero hay que saber en quién, cómo y cuándo.
Y si es fitoterapéutico, tiene costos de producción y obviamente, si usted va a tomar, por ejemplo, para dormir una lavanda angustifolia, se vende con calidad farmacéutica y es adecuada para ello. Pero tener precaución en relación con no considerar que una medicina herbolaria es lo mismo que un fitoterapéutico, que es de alta calidad, un medicamento que es de síntesis química y buenas prácticas de manufactura, o un homeopático que parte de diluciones de un producto de 1 hasta la menos 12, menos 16, menos 18, que son fuentes energéticas y no farmacéuticas. Si usted se pone a estudiar qué hay en una tableta de homeopatía, lo que hay es una energía cuántica en una tableta. Difícil de entender para nosotros, pero es lo que se sustenta en la homeopatía. Así que si un niño compró un medicamento, se le encontró un medicamento homeopático de cualquiera de los laboratorios comunes, gel, borón, etc., y se tomó todo el frasco, no le va a pasar nada. A pesar de que los componentes ahí estén diciendo que pueden ser venenosos porque están diluidos a la menos 2, es decir, 0,00000000000, una partícula del supuesto medicamento, pues nadie se va a intoxicar. Son diferentes abordajes, pero debemos tener precaución en relación con interacciones y eventos adversos, sobre todo con nuestros medicamentos que son denominados alopáticos. Adelante, doctor. Tengo guardadas 3 para ahorita. Muy bien. Cuando llegue el tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de polimedicación, es más de 5 medicamentos. Porque a veces hasta 4 medicamentos es aceptable, es necesario, es adecuado, pero cuando uno ya llega a 5, empieza a preguntar ¿por qué? ¿Qué podríamos hacer nosotros en un paciente para que no tuviera que tomar carbonato de calcio, que requiere ácido para su absorción, o citrato de calcio, que no requiere ácido para su absorción? Por eso alguien que tome omeprazol tiene que tomar ese citrato de calcio y no carbonato. Pero uno podría pensar, bueno, lo que necesita es calcio. Y el calcio está en la leche, el calcio está en la cuajada, está en el queso. Y necesita vitamina D, que salga 20 minuticos al sol y se exponga lo más que pueda, 10 minuticos por delante y 10 minuticos por detrás. Pero nosotros tenemos un terrible miedo al sol. Nos ponemos antisolar en las manos y en la cara, nos ponemos un sombrero, salimos con paraguas, nos cubrimos todo el cuerpo. ¿Y ahí qué sol va a recibir uno, por favor? Y si a eso le miramos los cambios culturales, ¿se acuerdan cuando nosotros éramos niños que nos tenían que entrar a la brava para comer? Ahora hay que sacarlos a la brava para que jueguen, porque se mantienen en el computador y con la consola y no se recibe sol. Y el sol a través de los vidrios no activa la vitamina D y eso es un grave problema. Entonces una persona con tan solo alimentarse bien, consumiendo calcio y exponiéndose 20 minutos al sol, le podemos quitar un medicamento como el calcio, sea carbonato o citrato, y la vitamina D. Pero cuando ya llegan más de 5 medicamentos, busque por lo menos una interacción. Y de esos tips que yo les decía que son importantes compartir y darles a los pacientes, tengamos presente este. Hay 5 antibióticos que se toman con el estómago vacío, porque por costumbre nosotros todos nos lo tomamos encima de la comida. Persona que tome ampicilina, la dicloxacilina que se manda mucho para el estafilococo, la cefalexina para infecciones de diferente índole y muy frecuente en las infecciones urinarias, las quinolonas como norfloxacina, ciprofloxacina y la fosfomicina siempre se toman con el estómago vacío. La fosfomicina además requiere que al tomársela inmediatamente orine para que se concentre en la vejiga y logre matar las bacterias que están allí. Y ya sabemos una precaución que le vamos a decir a aquel que está tomando quinolonas. No consuma bebidas oscuras mientras dure el tratamiento. Quinolonas, 0 bebidas oscuras. Hay dentro de los antibióticos también unos que son proquinéticos, es decir, aumentan el peristaltismo y producen por ende diarrea, y son los macrólidos. La eritromicina y la claritromicina por sí solitos dan diarrea porque son proquinéticos, y adviértaselo a la persona porque le va a quedar supremamente agradecida cuando de pronto le dio la diarrea y tenía cómo manejarla. Pero dígame uno de pronto sin tener con qué, ni cómo, ni dónde, con una diarrea bien grave que pudo simplemente ser producto de explicarle al paciente. En relación con el licor, uno cree que con todo se intoxica. Entonces la gente cuando va a una parranda dice, no, hoy no me tomo la estatina,
ni me tomo la metformina, ni me tomo el enalapril porque me intoxico. Completamente falso. Son muy pocos los medicamentos que intoxican con el licor. Entre ellos tenemos los que sirven para el tratamiento de las amibiasis, el metronidazol, secnidazol, tenidazol, ornidazol. Y tenemos el trimetropinsulfa, pare de contar. Antes hay que decirle a esa persona, cuando va a tomar traguito, tómese todos los medicamentos, porque se le va a subir más el azúcar si no se toma el metformin. Se le va a subir más el colesterol y los triglicéridos porque el licor se convierte en triglicéridos. Y se va a hacer una crisis hipertensiva si no se toma el antihipertensivo. Así que usted verá si parrandea y mañana lo enterramos, o si se toman los medicamentos como deben ser, así parrandea el día de hoy. No se suspenden medicamentos por tomar licor. Y recuerden decirle a los pacientes los cambios que producen los medicamentos. ¿Qué medicamento pone la orina roja? Por ejemplo, la rifampicina, la uroxacina. Y si a uno se le olvida decirle eso al paciente, cuando uno orina rojo, uno siente que le va a dar un infarto y dice, me reventé por dentro. Y fue que nadie le advirtió algo tan sencillo como eso, ¿cierto? La orina va a tener mal olor con una ampicilina o amoxicilina. Va y orina y dice, no, esa infección ya me pudrió, estoy oliendo horrible cuando es el antibiótico. Cosas que debemos recomendar. Entonces, no olviden que esas pequeñas sutilezas que para nosotros son normales, para los pacientes que desconocen la relación con el medicamento, pueden ser motivo de una consulta y de un temor tremendo. Diapositiva clave es anterior y como siempre, aquí lo decían en el chat, tómele la foto. Esta es diapositiva obligada para tener en la nevera de la droguería y que cada uno de nuestros colaboradores lo tengan en cuenta porque todos los días los pacientes están preguntando lo mismo. Muy bien, ahí respondió usted una muy importante, la del ajo, la de ginseng, la del ginkgo biloba, el omega 3 y la aspirina, que lo que tenían en común. Y además, el ajo tiene un gran poder anticonceptivo, porque nadie le vuelve a dar un piquito a uno, entonces sirve para evitar eso el aleja embarazo. lo que sea, Sí, sí. y tanto para hombres como para mujeres. Entonces, a eso hay que advertirlo. Usted va a tomar cápsulas de ajo, tómesela con leche para que no le dé mucho mal aliento. Ok, y aclaró también a una persona del público de Armenia que si mañana son los 15 de su hija, se quiere tomar sus tragos y que le pregunta al dependiente de droguería, ¿qué suspendo? Antihipertensivo, antidiabético, hipoglicemiante, no se suspende nada. Y lo primero que se tiene que tomar ese día son los medicamentos, después del aguardiente. Correcto. Okay. Se puede pasar el medicamento con un aguardientico. Con un aguardientico, pero no suspenderlo. Pero no Muy suspenderlo. bien, excelente. Muy bien, doctor. Adelante. Bueno, no se me concentren mucho ahí comiendo y mirando acá. Y las preguntas que tenemos ahí pendientes. Hay una pregunta que estábamos conversando antes de que comenzáramos y es que uno dice, a veces hay pacientes que están tomando analgésicos como acetaminofén con un opioide combinado. Sí. Y no les funcionan y es con el dolor terrible. ¿Será que es de mala calidad? Y ahí debemos tener muy presente lo siguiente. Mira, sabemos que viene acetaminofén con codeína, que viene tramadol con acetaminofén, que viene hidrocodona con acetaminofén o que viene la oxicodona como medicamento de control solo. Pero esos son profármacos, solitos no actúan. La codeína es tomada por una enzima hepática que se llama la citocromo 2D6 y la transforma en morfina. El tramadol lo transforma en desmetilortotramadol, la hidrocodona en hidromorfona y la oxicodona en oximorfona. Y lo que quita el dolor son las que tenemos ahí en los rectángulos azules. La morfina, el desmetilotramadol, la hidromorfona o la oximorfona. Y resulta que hay una serie de medicamentos que bloquean la citocromo 2D6. Si usted le da a un paciente difenhidramina para que duerma bien rico, no le funciona ni la codeína, ni el tramadol, ni la hidrocodona, ni la oxicodona y el dolor no lo va a dejar dormir. Lo mismo es válido para antidepresivos como fluoxetina, paroxetina y bupropión. Y son múltiples las veces que yo veo pacientes con analgésicos combinados y con fluoxetina para la depresión o con bupropión, porque el bupropión se toma solo por la mañana, no en la noche, porque quita el sueño. Entonces, para que no esté muy dormido, le mandan bupropión y finalmente lo único que hacen es que impiden que el analgésico opioide combinado pierda su efecto. Revisen siempre que esa persona que está tomando acetaminofén más un opioide o que esté tomando oxicodona no esté en tratamiento con difenhidramina, fluoxetina, paroxetina o bupropión,
porque si no, no les van a servir. Pregunta, viene la hora de la pregunta del público. Usted no le puede soplar, doctor. Vamos a ver cómo están de conectados en Ecuador, en Perú, en las demás ciudades y acá. Ojo pues, la pregunta es la siguiente. Resulta y sucede que usted le llega a la droguería un paciente asmático. ¿Qué analgésico usted le podría recomendar? Opción A, acetaminofén. Opción B, ibuprofeno. Opción C, naproxeno. Opción D, ninguno de los anteriores. ¿Quiénes votan por la opción A, acetaminofén? Levanten la mano. Ninguno le da acetaminofén. Una sola persona levantó la mano. Una sola persona. B, ibuprofeno. Levanten la mano. ¿Quiénes le dan ibuprofeno a ese paciente asmático? Poquitos. C, naproxeno. ¿Quiénes le dan naproxeno? D, ninguno de los anteriores. ¿El resto qué? Que se El resto ahogue. no que se muera ese paciente. La respuesta correcta es el acetaminofén. Contémosle por qué, doctor. Sí. A ese paciente asmático. Recordemos que todos los antiinflamatorios, Pero aquí les fue bien, vea. La mayoría A. maravilloso, Muchachos, felicitaciones. 1-0. Es que ya están comiendo, se desconectó el cerebro. No, sí, exactamente. Ahí están. La situación es la siguiente, siempre que yo doy un antiinflamatorio no esteroideo, debo tener en mente varias cosas. Hay 5 efectos adversos. 1, va a producir gastritis, bloquea la prostaglandina E. 2, la prostaglandina E perfunde el riñón, va a retener líquidos y va a hacer hipertensión. 3, puede afectar el funcionamiento hepático, algún grado de hepatitis. 4, bloquea la producción de prostaciclina, que es la prostaglandina E, que vasodilata los vasos y neutraliza plaquetas. Por eso daría o infarto o trombosis. ¿Quién creyera entonces que con simplemente yo decirle a una persona, a las personas de edad no se le debe dar ni diclofenaco ni el etoricoxib? Son los dos mejores por ser los más potentes, pero por ser los más potentes y en las personas de edad avanzada tener factores de riesgo como hipertensión, dilipoproteinemias, obesidad, sedentarismo, diabetes, etcétera, tienen riesgo de hacer cualquiera de esas complicaciones. O se infartan, o les da una trombosis, una hemorragia gastrointestinal, o les daña el riñón, o les inflama el hígado. Cuando nosotros tenemos una inflamación cualquiera, una enzima que se llama la fosfolipasa A2 produce una sustancia que se llama ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico produce prostaglandinas y produce leucotrienos. Las prostaglandinas ya vimos qué hacían, pero los leucotrienos, el leucotrieno C4, D4 y D4 en su conjunto, se llaman la sustancia de reacción lenta anafiláctica. Cuando usted bloquea la producción de prostaglandinas, quita dolores, pero queda más ácido araquidónico para irse a producir sustancias inflamatorias del pulmón y le da tremenda crisis asmática. El único medicamento que se puede utilizar es el acetaminofén, porque el acetaminofén en entornos periféricos donde hay oxidación se destruye inmediatamente. El acetaminofén baja la fiebre porque actúa en el cerebro y ahí no tenemos oxidación porque se dañarían las neuronas. Así que el efecto del acetaminofén es central, no periférico, y el efecto de los antiinflamatorios no esteroideos de los demás es central y periférico, razón por la cual el de elección es el acetaminofén. De la misma manera, hay personas, por ejemplo, asmáticas que les mandan beta bloqueadores y uno tiene que mandar es un beta bloqueador selectivo que actúe sobre el corazón y no que actúe en el pulmón y en el corazón simultáneamente. Uno puede matar a un paciente asmático con un propranolol porque es beta 1, bloquea el corazón, y es beta 2 los pulmones. Fácil de recordar, un solo corazón, receptores beta 1, 2 pulmones, receptores beta 2. Entonces, si yo no puedo dar propranolol, ¿qué doy? Uno que tenga selectividad beta 2, selectividad beta 2 por el pulmón y no beta 1. Cuando yo doy los broncodilatadores, podría dar con ellos metoprolol como un antihipertensivo, porque el metoprolol solo actúa en el corazón, no en los pulmones. Y puedo dar salbutamol, y el salbutamol bien, pero si yo doy propranolol, no funciona el corazón, no funciona el pulmón porque bajan los dos y le da una crisis asmática, y he visto morir personas porque fueron a preguntar qué podían tomar para el asma y les prescribieron sin saber medicamentos combinados como propranolol y salbutamol, llevando a que el salbutamol deje de funcionar.
Algo muy importante, y es esto. ¿Quiénes de aquí recuerdan cómo se llama la mujer que no toma anticonceptivos? La que no toma anticonceptivos. El nombre. Se llama mamá. Así que hay que tomar anticonceptivos o prevenir. Y una de las interacciones más comunes es esa. Uno no le pregunta a los pacientes, ¿usted está tomando anticonceptivos? Para nada. Así que si ve una mujer en edad promedio de la vida, pregúntele siempre, ¿usted toma anticonceptivos? 1, porque el anticonceptivo es la causa más frecuente de hipertensión en la joven. 2, porque da hipercoagulabilidad. Y si usted le mande algo que da hipercoagulabilidad, como un diclofenaco, un etoricoxib, puede hacer una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar. Adicionalmente, porque los anticonceptivos no funcionan con los antibióticos de amplio espectro. Se pierde el efecto, se eliminan. Otra razón, para las personas que tomen carbamazepina, fenitoína o fenobarbital, ponen a funcionar el hígado a 100 y el anticonceptivo desaparece. Tampoco funciona en ese contexto. Y para algunas personas que toman antirretrovirales, hay que buscar otro tipo de anticonceptivos. Entonces, cuando se hagan tratamientos con antibióticos, siempre utilicen complementariamente métodos de barrera, porque es una de las causas más frecuentes de fallo terapéutico de los anticonceptivos y se nos trastornó la vida. Algo que es muy importante tener presente es que el riñón envejece a partir de los 30 años. Uno va perdiendo el 1% de la función renal por año a partir de los 30 años. O sea que yo a los 65 años, ¿cuánto tengo de función renal? No el 100%, tengo un 35% menos, es decir, 65% del funcionamiento renal. Y hay una fórmula que ustedes ven en la parte superior derecha que le dice a uno CLCR, ¿qué es eso? Clearance de la creatinina, la depuración de la creatinina, porque la creatinina es una sustancia que denota el grado de funcionamiento renal. Y epidemiológicamente desarrollaron una fórmula muy útil para saber cuánto le queda a uno de riñón funcionando. La fórmula dice 140 menos la da por el peso, dividido 72 por la creatinina sérica. Así que uno le debería preguntar a los pacientes, oiga, ¿cuánto es su creatinina? Ah, yo no sé. Afortunadamente la mayoría tiene en su móvil, le dice, ¿no tiene por ahí un examencito donde pueda buscar creatinina? Y si aplicamos esa fórmula en una persona que tenga 65 años de peso, 60 kilos, 65 edad, 60 kilos de peso, con una creatinina de 1, esa fórmula me dice que no tiene los 126, que es lo normal, sino 68. Y por lo tanto no le puedo dar la dosis normal de un antibiótico como gentamicina, sino la mitad de la dosis, porque o si no, le intoxico el riñón, se lo daño y termina en una diálisis. Entonces los elementos de valoración de funcionamiento renal, usted los puede buscar perfectamente en el teléfono y coloca depuración de la creatinina. Reemplaza los datos y le dice, vea lo que le queda a usted de funcionamiento renal sobre un porcentaje tal. Y si esa persona toma medicamentos de eliminación renal exclusiva, como litio, como por ejemplo digoxina o aminoglucósidos, bájele ese porcentaje proporcional porque si no se va a intoxicar. Y son cálculos que con frecuencia se nos pasan a los médicos. Entonces, por eso es que es tan importante que antes de entregar un medicamento, leamos y entendamos cuál es el mecanismo de acción. Nos familiaricemos qué efectos deseados e indeseados tiene. Las interacciones medicamentosas más importantes y qué otros medicamentos está tomando ese paciente, la historia farmacológica. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay un librito que se consigue en Perú, en Ecuador, en Colombia, Panamá, que es de la editorial CIP, y que se llama Manual de Farmacoterapéutica. Y es un librito de bolsillo que hasta se puede bajar en PDF desde la internet. Yo lo compré en físico y siempre lo mantengo guardadito al lado ahí del sanitario. Cada vez que yo entro al sanitario, me estudio un medicamento o lo repaso y me lo aprendo. Y cuando termino ya salgo del sanitario. Primero que todo, me aprendí un medicamento con su mecanismo de acción, efectos deseados, indeseados, interacciones.
y ya sé qué precauciones hay que tener. Segundo, nadie le toca a uno el librito, todo el mundo se lo mira con asco. Entonces de ahí no se pierde. Y tercero, el baño es el único sitio donde nadie lo interrumpe a uno. Uno está comiendo y lo llama, no, que pase ese momentico que es para una pregunta. Tocó pararse. Pero dice, no, usted está en el baño. Ah, no, en una hora lo llamo, porque como maluco salir de allí. Entonces, estudiense diariamente un medicamento. Desarrollen la disciplina de los 10, 15, 20 minutos. Piensen ustedes, cuando pase un año, lo mucho de farmacología, de indicaciones, interacciones, precauciones y de mecanismos de acción que ustedes van a saber. Ustedes van a barrer con todo el mundo. Así que tengan muy presente esa recomendación. Que recordemos, por favor, el nombre del libro. Sí. Por favor, para el libro se los que llama están conectados. Manual de Terapéutica, de la editorial CIB. CIB, Manual de Terapéutica. CIB de buque y de iglesia. Y se puede conseguir en la internet como Manual de Terapéutica, no la última edición, pero en versión PDF gratuitamente, y ahí vamos a aprender una gran cantidad de datos supremamente importantes. Y veamos algunos casos clínicos que a uno le parecen bien manejados. Mire este paciente de 50 años con 12 horas de evolución, con náuseas, con vómito, diarrea y dolor abdominal tipo cólico. Se le ordena la metoclopramida para que no vomite y el butilbromuro de diosina. Pero él persiste con el cólico y se aumentan los episodios de diarrea. Y uno dice, pero ¿por qué le pasará? La metoclopramida es un antiemético. Bloquea la dopamina, que es lo que produce el vómito en el cerebro. Pero en el tracto gastrointestinal libera acetilcolina, que es lo que produce el peristaltismo. Entonces, por un lado le quitamos el vómito y por el otro le damos diarrea. En un paciente con diarrea nunca se manda metoclopramida. Y cuando le mandamos el butilbromuro de diosina, pues se le quita el cólico, pero sigue con el vómito porque por un lado, acetilcolina para que haya peristaltismo y butilbromuro de diosina para que no haya peristaltismo. Adicionalmente recuerden que nosotros utilizamos muchos eufemismos, palabras bonitas, para a veces enmascarar el verdadero componente de un medicamento. Si yo les digo butilbromuro de diosina, es lo mismo que butilbromuro de escopolamina, uno ya pensaría dos veces, ¿será que es necesario que tome escopolamina para una diarrea? Cuando de diarrea nadie se muere. Lo que yo le digo a los pacientes es, lo que bote por debajo, déselo en suerito por encima. Que la hidratación es lo necesario, no parar y que siga la diarrea por dentro, porque la tos es un mecanismo de limpieza del pulmón, la diarrea es el mecanismo de limpieza del intestino. Hay cosas que debemos entonces permitir que la naturaleza fluya y dejar que los niños tosan, dejar que tengamos diarrea, dejar que limpiemos nuestro organismo de muy diferentes maneras. No hay que contrarrestar absolutamente todo. Así que ya entendemos por qué a veces se equivoca. Y por eso hay 5 momentos muy importantes para utilizar el medicamento. Cuando ustedes despachen una fórmula, por favor, explíquele al paciente para qué sirve. Pero hay una cosa muy interesante. Entre lo que yo estoy pensando y usted está pensando, hay un vacío enorme. Porque yo le puedo estar explicando, pero la señora está pensando en el arroz que dejó en bajo, en la lechita que se le va a derramar, en el niño que tiene que despachar para el colegio. Y cuando termine usted de explicarle con lujo de detalles, pregúntele siempre, por favor me repite qué fue lo que le expliqué. Ah, yo no sé. Y ahí es cuando tenemos que volver a empezar de cero, pero yo con la atención. Y no regañarla ni poner mala cara, es que eso nos pasa a todos. ¿Sabe cuántas palabras nosotros podemos hablar en un minuto? Algo más de 60, 80. ¿Y cuántas pensamos? 300. O sea que la mayor parte del tiempo nos la pasamos es hablando con nosotros mismos y no ponemos atención. De ahí la importancia de uno centrarse, concentrarse y lograr la atención del otro. Le dicen, no, yo le voy a volver a explicar, mírelo a los ojos, llámelo por su nombre, sonríale y repítale cómo es que se va a tomar el medicamento, para qué sirve y por qué se lo tiene que tomar así. Siga con el otro medicamento. El inicio del tratamiento y el explicarle cuál es el medicamento, para qué sirve y qué efectos adversos tiene, es muy importante. Adicionalmente, cuando vuelvan a comprar la otra cajita, pregúntele primero lo que le llamamos constancia, adherencia y persistencia, CAP, constancia. ¿Se está tomando el medicamento? Todo el mundo dice sí. Adherencia, ¿se lo está tomando las 3 veces al día? No, 2 veces.
¿Y cuántas veces por semana se le olvida y no se lo toma? Ah, una vez. Ya tenemos que la persistencia espacial y la adherencia está grave. Y nuevamente hay que explicarle por qué es 3 veces y no 2, y si es lejos o no de los alimentos. Es muy importante también cuando viene tomando un medicamento y se le coloca uno o se le quita, que revisemos qué posible modificación se pudo generar. Y de ahí revisar el tratamiento y preguntarle, vamos a repasar cómo se está tomando el medicamento, a qué hora se está tomando este otro. Y hay gente que se enoja. Dice, no, pero es que yo sé. No, yo sé que usted sabe, pero yo aquí estoy aprendiendo y también estamos por su seguridad, por su bienestar, estando completamente ciertos de que estás tomándote como es. Y la gente accede. Y cuando se finalice un tratamiento, tener la posibilidad de decir, ya era tiempo. Por ejemplo, ¿qué porcentaje creen ustedes que de los médicos, cuando necesitamos tomar un antibiótico 10 días, no lo tomamos los 10 días? El 20, el 30, el 50, el 90, el 100% de los médicos, cuando les mandan un antibiótico, ¿qué porcentaje? Díganme un porcentaje cualquiera, por ejemplo tú, 20, diste en el clavo. 1 de cada 5 médicos se toman los antibióticos como debe ser. Si eso somos nosotros que sabemos, ahora el paciente que no sabe. El paciente. Entonces, tener la posibilidad de decirle, recuerde que son 10 días y no 8, porque si se lo toma menos le va a dar resistencia y va a venir con una enfermedad muy grave y lo van a tener que hospitalizar. Así que se lo va a tomar juiciosito, no se lo olvide, cumpla con el tratamiento y deseche muy bien en los sitios que hay para ello lo que le sobró, lo que no va a utilizar. Porque tenemos la mala costumbre de guardar en una maleta un montón de medicamentos que después uno ni sabe qué tableta es esa porque se le borró el ágrafe, que no sabe la fecha de vencimiento y que podemos tener perfectamente una intoxicación. Así que hay un mensaje muy importante y es que es imposible conocer todas las interacciones y los efectos secundarios de los medicamentos. Por eso, sospeche. Que es que me cayó mal, que me dio un brote, que me pareció un mareo, que es que me está brincando, no, cualquier cosa por rara que sea, sospeche, busque y excluya o confirme. Y uno puede rapidito en el celular combinar un síntoma bien extraño con un medicamento cualquiera. Y uno coloca, le está brincando un ojo, teofilina, y aparece. Fasciculaciones inducidas por teofilina. Ah, eso es la teofilina, no me preocupe. Y ya, con eso salvó una consulta, calmó la angustia de esa persona y aprendió algo nuevo para aprovechar. Así que no se olviden que ojalá pudiéramos bajar de esa polimedicación excesiva a una polifarmacia que fueran más de 5 menos de 9 fármacos y lo ideal, lo óptimo es que la persona emplee 4 medicamentos fundamentales. Más de ahí empecemos a preguntar qué es lo que está pasando. Y cuando en un momento determinado tenemos a nuestros familiares que parecen con un papiro, con un listado interminable de medicamentos, llévelo a una consulta con un farmacólogo, con un toxicólogo, para que verifique qué de ahí puede en un momento determinado eliminarse y cómo optimizar el tratamiento. Muy importante, los 7 elementos a evaluar para que no lo olvidemos. ¿Qué es lo que el paciente quiere? Porque muchas veces yo le digo a un paciente, vea, es que es muy importante que usted se tome el medicamento para la presión. Ah, sí, doctor, pero es que no he vuelto a tener erecciones, yo me prefiero morir hipertenso que impotente. Tiene toda la razón. Y usted puede considerar decirle, este paciente, hay que cambiarle este medicamento, o hay que mandarle un sildenafil, un tadalafil, un vardenafilo. Le está dando una solución y le está explicando, vea, es que hay que tomar un medicamento para la presión, porque la presión es algo muy grave. Usted se va a quedar ciego, sin riñones, sin corazón, sin cerebro, si no se lo toma, y hay medicamentos que le pueden corregir su disfunción eréctil. Paso 2. Identifique los medicamentos esenciales, los que yo puedo tomar y los que están ahí como por adornar. Por ejemplo, una vitamina nunca es esencial. Preguntémonos, ¿el paciente está tomando verdaderamente lo que necesita? Porque a veces es lo que le dicen en la radio y en la televisión y no lo que requiere. Ese paciente está cumpliendo los objetivos terapéuticos. Es que yo me estoy tomando esto para el pitico que tengo en el oído. ¿Y hace cuánto? Hace 3 meses. ¿Y cómo sigue el pitico? No, pues igual. ¿Para qué se lo toma si no le está sirviendo? Identificar. Escríbala, notifíquenle e infórmenle al paciente que le informe a su médico.
Y hay que buscar que hay medicamentos muy costosos y que no son superiores en los resultados clínicos a otros que son mucho más económicos. Yo me puedo tomar, por ejemplo, un medicamento opioide long, y es costoso y muy bueno, pero yo me lo puedo tomar de liberación inmediata, no 2 veces al día, sino 3 veces al día, y bajo enormemente los costos. Y finalmente preguntarle al paciente si se quiere tomar el medicamento, si está dispuesto, si está motivado, si quiere seguir ese tratamiento y motivarlo para que lo cumpla, explicarle las ventajas de hacerlo, prolongar la calidad de vida, mejorar su desempeño y el paciente lo va a hacer. Así que tengamos pendiente que los niños merecen que nos hagamos precisiones muy importantes, porque ¿quién se acuerda, quién se atreve a decir cuál es el medicamento más peligroso y más benéfico para los niños a la vez? Muy bien, acetaminofén. ¿Por qué? Porque si yo tomo la dosis correcta, que es de 15 miligramos por kilo, 4 veces al día, 60 miligramos kilo día en total, estoy dando un buen medicamento. Pero le tengo que decir a sus padres, acuérdese que la fiebre activa las defensas. Si usted le quita la fiebre mucho, le va a durar mucho la gripa, porque no va a tener cómo defenderse. Y de fiebre nadie se muere. De vez en cuando un niño convulsiona, pero no va a quedar epiléptico. Es algo esperable también. Y no se va a carbonizar. Entonces, la fiebre hay que dejarla lo más que se pueda. Si subió después de 39, démosle el acetaminofén. Empelótele, póngale un ventilador. Pero mucha gente lo arropa y peor, le va a subir la temperatura. Pero cuando la fiebre no cede, se va al farmacéutico y le pide algo para la fiebre, generalmente a donde otro farmacéutico, le da acetaminofén con otro nombre comercial, se le continúa dando entonces el doble y en tan solo 3 días es suficiente para que se funda el hígado de ese niño, haga una encefalopatía y se muere. ¿Cuántos padres de familia no me han dicho, a mí por qué nadie me enseñó que el acetaminofén era tóxico? Porque démosle una cucharadita, no se le quitó, démosle una cucharada, no se le quita, démosle 3 cucharadas, porque la gente cree que no hay toxicidad y es muy tóxico en sobredosis, extraordinario en dosis adecuadas. Y obviamente que hay diferencias muy grandes entre las enfermedades y entre el niño y el adulto. Y en los adultos sí que hay que preguntar y repetir, porque recuerde, todos llegaremos allá, en que no vemos, no escuchamos adecuadamente y lo peor, no entendemos. Y los pastilleros no son buen invento sino por un día. Porque cuando colocamos todas las pastillas de la semana, quitamos el empaque, el envase, favorecemos la humidificación del medicamento, su degradación y su falta de acción. Un omeprazol puesto en un baño o en una cocina, a los 3 días está degradado porque es altamente higroscópico, capta la humedad del ambiente y se daña. Por eso es tan importante decirle al paciente, todos los inhibidores de la bomba de protones se toman 1 hora antes de los alimentos, con el estómago vacío porque el ácido los daña, no se sacan del envase ni del empaque y no se maceran ni se van a partir porque se van a dañar. Ahí había una pregunta con el pastillero. Sí. Y es que hay mucho paciente geriátrico que tiene las 5 o 6 tabletas y de una vez se las toma todas. ¿Cuáles son los riesgos? Porque ya la sacó, ya no sabe cuál es antes, durante, después. Claro. Y hay algo muy importante. Por ejemplo, el calcio. Las tetraciclinas y las quinolonas como antibióticos se quelan y se precipitan con calcio. Cuando uno toma medicamentos que quelan calcio, como las tetraciclinas y las quinolonas, se las toma con un vaso de agua. Si alguien toma una tetraciclina con un sorbito de agua, se le queda en el esófago, quela el calcio, hace una úlcera, perfora el esófago, le da una mediastinitis y se muere. ¿Quién creyera que por tomarse una tetraciclina sin una suficiente cantidad de agua, uno se puede llegar a morir? ¿Y cuál es el líquido por excelencia para tomar los medicamentos? Agua. No tomarlos con leche, no tomarlos con café, aunque hay una excepción. Cuando haya alguien con un dolor de cabeza, puede tomarse un acetaminofén con un tinto. Y eso es un acetaminofén forte. ¿Qué es lo que tiene el forte? Cafeína. Así con un tinto cargadito. ¿Por qué? Porque el café promueve un rápido vaciamiento gástrico, mayor absorción
y ayuda también a quitar el dolor de cabeza, la gastroparesia. Y miremos lo que les afirmaba, las quinolonas, ciprofloxacina, norfloxacina y demás, las tetraciclinas, como la doxiciclina, la etifoxina y otras, se quelan con metales y por eso hay que tomarlos con agua y con sustancias no metálicas. Pero el huevo, por ejemplo, interfiere con la absorción del hierro y mucha gente se los toma así. Recuerden el omeprazol. El omeprazol se toma máximo 3 meses y lejos de los alimentos. Con frecuencia dicen, eso no me sirve a mí, pero porque se acuerda de tomárselo cuando se empieza a comer. Y tengan precaución, porque por ejemplo el ketoconazol, que ya vimos, no se puede dar, ¿con qué medicamento? ¿Con cuál? Ergotamina, porque mata a la persona. También hay que darlo con ácido. Y una bebida ácida puede ser un tinto, puede ser una Coca-Cola. Y tengan algo presente. ¿Quiénes conocen personas que lleven 1 año o más tomando omeprazol? Levante la mano. Quítele el omeprazol. El omeprazol se hizo para tomarlo 3 meses. Cuando se toma más de ese tiempo, impide la absorción de magnesio, impide la absorción del hierro, cambia los microbios del estómago, favorece neumonías graves, cambia los microbios del intestino y puede producir infecciones por Clostridium difficile, puede afectar el hígado, puede afectar los riñones y adicionalmente baja las defensas y asociarse a fracturas espontáneas. Así que uno empieza a decirle al paciente, ya es mucho el tiempo, cambiémoslo por antiácido, empieza a tomárselo un día sí, un día no durante 1 mes. Y cuando pase el mes, cada 3 días. Y luego párelo, porque no es un medicamento seguro para estarlo tomando indefinidamente. Y uno recurre a ciertas mnemotecnias. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboré, empezó a haber un montón de pacientes que con warfarina empezaron a sangrar. Y dijeron, esa warfarina está mala. Y cuando empezamos a analizar, les pasamos la mnemotecnia tramadol, porque el trimetropinsulfa sube los efectos de la warfarina, esa era la T. La R, la ranitidina también. La A, el ácido acetilsalicílico y el acetaminofén. La M, los macrólidos como la eritromicina y la claritromicina. La A, antihipertensivos como el verapamil y el enalapril. La D, la digoxina. La O, el omeprazol. Y la L, la lovastatina. Todos esos suben el efecto anticoagulante, incluyendo el tramadol. Por eso hay que preguntarle a todo paciente, ¿usted está anticoagulado? ¿Y con qué está anticoagulado? Porque si no le preguntamos y él no nos lo cuenta, podemos hacer una iatrogenia que puede ser supremamente peligrosa. Y recordemos no utilizar cosas contrarias. No podemos dar salbutamol con propranolol porque el paciente le da un ataque de asma. O, por ejemplo, una persona con tricíclicos. Si le colocan adrenalina, le da una arritmia cardíaca. Y no sumemos 2 medicamentos que tengan un efecto sedante, porque un antihistamínico de primera generación, diga usted una difenidramina, con una fenotiazina como una levomepromazina, ese paciente va a vivir todo el día dormido. Por eso precaución con los sedantes y decirle a la persona, esto da mucho sueño, no maneje ni haga ninguna actividad que requiera ánimo vigilante, porque esto da sueño. Y tenga precaución con los, por ejemplo, anticoagulantes y coagulantes, y no mezcle medicamentos con efecto antagónico, la hidroclorotiazida que lo pone a orinar a uno y los esteroides que retienen líquido y neutralizan el efecto de la hidroclorotiazida. Así que las consecuencias negativas de la polimedicación son finalmente múltiples. Hay caídas, es la persona más frágil, tiene menos reflejos, tiende a no cumplir con los tratamientos, muere más frecuentemente, se le afecta la calidad de vida, emplea los medicamentos que no son, lo lleva a hospitalizaciones, limita su desplazamiento, tiene mayor necesidad de recursos hospitalarios y obviamente mayor riesgo de eventos adversos. Así que evitemos la polimedicación excesiva, tratemos de verificar y hagamos sugerencias de quitar medicamentos cuando no se requieran y preguntémosle a los pacientes, ¿usted no cree que está tomando muchos medicamentos? ¿Ha sentido algún efecto adverso? ¿Ha tenido que comprar alguno de ellos? Y finalmente, ¿le gustaría tomar menos medicamentos? Vaya donde el médico, dígale eso, que usted no quiere tomar tanto medicamento, que le deja exclusivamente lo esencial. Por eso es una responsabilidad mutua, es nuestra, es compartida.
Ustedes es importante que le informen al público de esto, a las casas farmacéuticas también, para mejorar aspectos que ustedes consideren deberían tener presentes, al gobierno para que tenga más regulación y vigilancia, ya que muchas veces hacen más regulación de los productos herbolarios que de los productos farmacéuticos. Retroalimentar a los médicos, porque es que nadie se las sabe todas. Es un proceso de aprendizaje mutuo, mancomunado, colaborativo, y tener presente que ustedes como farmacéuticos desempeñan el labor más especial en la administración, la educación, la orientación y la motivación en el cumplimiento de los tratamientos. Les dejo estas direcciones de internet, que es www.drugs.com, porque uno puede colocar el nombre del medicamento, pero como está en inglés, puede pasar la página a español. Pone los medicamentos y pone chequea interacciones y le dice qué cosa peligrosa hay ahí. Está también www.fetoseguro.safefetus.com, porque ¿quién de nosotros no se ha visto en problemas cuando le pregunten, ve, yo estoy en embarazo, ¿puedo tomar esto? Y uno, espere, vamos a mirar. Y otro tan importante como el anterior es, yo estoy dando lactancia, ¿será que puedo dar esto? www, la pueden colocar simplemente e-mediolactancia.org, es muy bueno porque también trae los medicamentos herbales que se pueden dar y no. Y finalmente, cuando uno va a cambiar un opioide por el otro, dice, se acabó la codeína con acetaminofén, no hay sino sinalgen, acetaminofén con hidrocodona, ¿qué hago? Y uno sin saber cuál equivale a cuál. Uno puede entrar a paindata.org calculator, coloca cuántos miligramos estaba recibiendo de codeína y le saca cuántos exactamente debe recibir de todos los demás opioides. Entonces uno puede hacer interconversiones, que este paciente estaba tomando tramadol y me lo cambiaron por un acetaminofén codeína. Usted pone cuánto de tramadol, cuánto de codeína y le cambia inmediatamente todas las proporciones de los medicamentos y soluciona usted con seguridad cuál es la dosis que usted debe dar. Finalmente, la guía de administración por sondas, porque muchos pacientes tienen sonda nasogástrica y no todo se puede estripar y dar. Todos los medicamentos que vienen XR, que vienen de liberación extendida, que vienen de liberaciones modificadas, si se parten, se convierten de liberación inmediata y se absorben todos absolutamente de inmediato. Recuerden que en general entonces, por lo menos, un adulto mayor está con una interacción riesgosa, que es necesario conocer esas interacciones, pero para eso comprometámonos con el estudio diario de un medicamento. Y que hay enfermedades como la falla renal, la insuficiencia cardíaca, que requieren de conocer muy bien si se puede dar un medicamento y no simplemente recomendarlo, porque con el simple hecho de darle a un paciente con una falla cardíaca un diclofenaco, yo podría llegar a matarlo. Y concluyo con esta frase del Código de Ética de la Sociedad Farmacéutica Real de Gran Bretaña. Un farmacéutico no debe comprar, vender o suministrar ningún producto medicinal cuando existe alguna razón para dudar de su calidad y seguridad. Si usted no está seguro, el paciente agradece que le diga, espere un momentico que quiero verificar algo para estar completamente seguro de que este medicamento le va a funcionar muy bien y no le va a generar ningún efecto adverso. Y usted va, mira, confirma, eso lo agradece el paciente. Muchísimas gracias a todos ustedes y a Genfar, muy especial agradecimiento por haber propiciado este tipo de evento que es internacional y que trasciende las fronteras uniéndonos, pero más aún trasciende las limitaciones de la salud, de la enfermedad y nos ayuda a un mejor conocimiento para que nuestros pacientes tengan una mejor atención, una mejor evolución y una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Doctor Ubier, muy amable. Muchas gracias. Usted generalmente siempre nos comparte su Gmail para el que quiera las memorias. ¿No lo podría regalar tan amable? El correo mío es supremamente fácil porque yo tengo un nombre de flota de taxis. Yo me llamo Ubier, como un Uber, pero con I, ubiergomez@gmail.com. ubiergomez@gmail.com. Muy bien. Dudas, inquietudes, o si desean tener la presentación, escríbanme que
con el mayor gusto se las envío en formato PowerPoint porque este material lo elaboramos específicamente para ustedes y lo pueden considerar como propio. Las felicitaciones llegan de todas partes, doctor, de ciudades de Ecuador, de Perú, de Colombia, de aquí de Medellín, gente conectada, que muchas gracias por la presentación muy clara. Y mire, yo tenía aproximadamente 8 preguntas, pero usted se adelantó a responderlas en la presentación. Quiero darle la bienvenida a la doctora Alexandra Vega de Genfar. Ayúdeme a recibirla con un aplauso, por favor. Doctora Alexandra, que también nos ha ayudado mucho a recopilar algunas dudas o inquietudes del público. Doctora, si quiere, por favor, nos acompaña por aquí en la mitad. Y Gracias. damas, caballeros, van a estar pasando por sus mesas a recoger la tarjetica. Ah, bueno, ya recogieron algunas para responder aquí las diferentes preguntas. Bueno, entonces, buenas noches para todos, qué gusto que estén con Bienvenida, nosotros. doctora. Gracias, doctor, gracias a ambos por su excelente conferencia. Doctor, tengo muchas preguntas, no voy a hablar de quiénes las hizo porque hay muchas parecidas, pero me ha llamado muchísimo la atención algunas cositas. Por ejemplo, si yo necesito tomarme la dicloxacilina, ¿cierto? Que debo tomarla con estómago vacío, Sí. pero me da gastritis. ¿Cuál sería su recomendación en ese caso para poder hacer un adecuado uso del medicamento? Muy buena pregunta. No hay ninguna interacción en que yo modifique el pH gástrico hacia la alcalinidad. Yo le puedo dar a esa persona la dicloxacilina y le voy a colocar en la fórmula. Como la vida media es corta, está apenas de 4 horas, hay que tomarla 4 veces al día y no 3. Yo le pongo 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y antes de dormirse en la noche. Y en la mañana toma omeprazol 1 hora antes de desayunar, junto con este medicamento, una dosis. O puede tomar antiácido. Pero recuerden que la dicloxacilina requiere estómago vacío. A mí me decía un paciente, doctor, pero es que con estómago vacío, no, eso cae muy pesado. Yo, más pesada va a ser la caja mortuoria si no se lo toma como lo mando cuando le dé una sepsis. Entonces, es la complicación que va a tener un fallo terapéutico, una infección agravada y posiblemente una hospitalización y hasta un deceso. Súper, doctor. Perfecto. Y otra muy parecida, porque Sí. me están preguntando mucho sobre el tema de la levotiroxina. La El levotiroxina, tema, ¿cierto? Y el tema del uso lejos, digamos, en Sí. primera hora de la mañana, pero ¿y el omeprazol entonces qué hago? ¿Cómo me lo tomo? la levotiroxina tiene que ser un medicamento que sea tomado de forma sagrada con el estómago vacío. Si usted tiene que tomar la levotiroxina, hay que tomarlo 1 vez al día, porque tiene una vida media muy prolongada. Entonces, lo que yo le sugiero a los pacientes para que no haya interacciones con los medicamentos más tempranos, porque me levanté a las 6, tengo que tomarme la levotiroxina a las 6, para tomarme el omeprazol a las 7, para tomarme el medicamento a las 8. Más bien yo les digo, cuando se levante a orinar en la madrugada, se toma la levotiroxina que ya cumplió con estómago vacío. Y cuando se vuelva a levantar ya tome el resto de lo que necesite, pero siempre debe ser estómago vacío. Y algo muy importante, las marcas de levotiroxina no son intercambiables. Pueden tener los mismos microgramos, pero se absorben diferente. Entonces, que yo vengo tomando de esta marca, vea, yo de esta marca que tiene los mismos microgramos. No, tiene que ser exactamente la misma marca. Bueno, súper, clarísimo. Doctor, entonces si un paciente es hipertenso y tiene gripa, ¿yo qué le recomiendo? ¿Un hipertenso tiene? Y tiene gripa, y ya Bueno, dijimos, sí, ¿qué, para qué la puedo gripa- hacer ahí? Para la gripa hay algo muy interesante. Cuando usted toma medicamentos para la gripa se le quitan 1 semana. Si no se los toma, se le quitan 7 días. Es decir, da lo mismo tomar que no tomar medicamentos para la gripa. Para la gripa no hay sino el aumento de la temperatura. Hidrátese muy bien. Tome agua de panela, échele limoncito. Si es diabético, agüita con limón simplemente, porque el limón criollo tiene efectos antivirales. Y no tome medicamentos antigripales que tengan vasoconstrictores, porque son los vasoconstrictores los que elevan la presión arterial y los que involucran el riesgo de tomar un antihipertensivo junto con un medicamento para la gripa. Y si usted quiere dormir, tómese un antihistamínico, si se le dificulta, de primera generación y listo.
Gracias, doctor. ¿Qué tan cierto es que tomar leche después de los medicamentos inhibe las acciones de los medicamentos? La leche. La leche no. Si la leche inhibiera las acciones de los medicamentos, todos estaríamos muertos porque no hubiéramos pasado de la lactancia. A todos nos daban medicamentos cuando éramos lactantes y no inhibía acciones de medicamentos, excepto algunos que tienen una muy contada indicación en los neonatos, como ciertos antibióticos como las quinolonas, que no se utilizan en niños porque pueden producir convulsiones, o las tetraciclinas, que no se utilizan en niños porque dañan los dientes y los huesos. Entonces, la gran mayoría de los medicamentos son biocompatibles con la lactancia y muchos de los medicamentos pasan a través de la leche en dosis variables que pueden ser terapéuticas o mínimas sin producir ningún daño. Por eso esa dirección de internet e-mediolactancia.org para que vean que la gran mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Así que no vayan a privar al pobre niño del beneficio tan grande de la lactancia simplemente porque la mamá está tomando un medicamento. No se priva uno de la lactancia, va a privar al bebé. Doctor, ¿cómo podemos enseñarle a las personas a darle adecuadamente los jarabes a los niños? Muy bien. Más que las cucharitas, porque uno habla de una cucharadita, 2 cucharaditas, eso es variable en tamaño y por lo tanto en dosis. Aprendamos a manejar a aquellos que vienen con preparaciones o que se consigan una jeringa de 10 centímetros y saber que esa jeringa puede medir exactamente la dosis, señalarla, nunca dar en la oscuridad medicamentos, dar el medicamento, enjuagar la jeringa y de esa manera podemos dar una dosis exacta. Con una misma jeringa uno puede dar varios medicamentos simplemente extrayendo el émbolo, enjuagándolo y haciendo limpieza con el agua. Así que o tenemos una cuchara volumétrica que nos permita medir los centímetros específicos o tenemos una jeringa para poder saber exactamente qué dosis le estamos administrando. ¿Y debemos darles agüita después? Es prudente porque hay algunos medicamentos que vienen con excipientes que son dulces y algunos traen incluso azúcares que pueden ir llevando a que se presente fenómenos de proliferación bacteriana, aparición de cándida o incluso en los mayorcitos, aparición de caries. Así que una pequeña limpiadita con 1 centímetro de agua no tiene ningún problema. Y recuerden algo, cuando los niños tienen la nariz tapada, hay que echarle, también nos sirve la solución salina, pero un chorro por cada fosa nasal. No son 2 o 3 goticas, son 2, 3, 4 centímetros hasta que destape las fosas nasales. Porque si hay algo que desespera a un lactante es tener la nariz tapada, porque los niños no saben respirar por la boca y cuando respiran por la boca es que ya se están ahogando. Entonces hay que garantizar de limpiarles los moquitos frecuentemente, las veces que quiera, y es lo mejor que podemos hacer para que ellos concilien el sueño y también puedan dejar dormir a la mamá, porque si no va a tener que estar ahí con el pendiente, ya que no es capaz de respirar cuando se les tapa la nariz con moco. Preguntan acá, ¿cuál es el riesgo que se tiene para diferenciar a nivel hepático y a nivel renal que un paciente esté polimedicado? Hay medicamentos que tienen más tropismo por un órgano. Los medicamentos en general hidrosolubles, como su nombre lo dice, agua, se botan por la orina sin ningún problema. Los medicamentos liposolubles deben ser convertidos en el hígado a través de la bilis en hidrosolubles y son los que mayor riesgo tienen de generar algún grado de lesión hepática. Por eso cuando nosotros tenemos personas con el hígado inflamado, preferimos medicamentos que sean hidrosolubles para que le pongan poco trabajo al hígado. Otra de las preguntas, y me gustó muchísimo, está asociando mucho como la coyuntura económica. Sí. Y dice que a raíz de la coyuntura económica, muchos pacientes no tienen la oportunidad de asistir donde el médico. Vienen directamente a la droguería, pero ya vienen con 4 o 5 productos que quieren comprar. ¿Cómo le damos prioridad y a qué producto se le daría? ¿O qué preguntas se deberían hacer? Sí. Cuando una persona llega, lo primero que tenemos que saber es qué enfermedad tiene. Supongamos que esa persona tenga hipertensión. La prioridad es sobre el medicamento antihipertensivo.
más inocuo y más efectivo. ¿Qué empezaría yo? Un hipertenso, hidroclorotiazida. Y vamos a empezar a tomarlo y regrese en una semana, le tomo la presión. No ha bajado lo suficiente. Entonces, si no es un paciente que esté presentando asma, yo podría pensar en un enalapril, en un captopril, podría pensar en un metoprolol, en un losartán, por ejemplo, es un medicamento muy seguro, un amlodipino, es un medicamento seguro. Pero recuerden que la amlodipino, sobre todo cuando viene como sal malato, tiende a producir edema de los miembros inferiores. Y a veces hay que descartarlo es por ese efecto colateral y no porque esté cumpliendo. Pero hay medicamentos que son muy seguros, o sea, trata de utilizar el que tenga eliminación renal más que hepática o que tenga eliminación mixta, sea seguro y se puedan titular las dosis sin mayor esfuerzo. Y finalmente, doctor, para despedirnos, ¿qué 3 recomendaciones usted le entregaría a todos los asistentes que hoy están en Medellín, a lo más de 2.200 conectados, en el momento de estar dispensando medicamentos y al observar estos pacientes polimedicados? ¿Cuáles serían sus 3 píldoras de oro, doctor? Sí. Lo primero, el amor. Piensen, si este fuera mi papá, si fuera mi mamá, yo le daría estos medicamentos, los revisé lo suficientemente, me quedo tranquilo que le estoy dando lo mejor, estoy entregándole lo mejor de mí. Porque detrás de ese amor que uno le coloca al paciente, con la verificación, viene un segundo mensaje, el aprendizaje. Cuando yo hago las cosas con amor, se me quedan. El que trabaja todo el día y lo hace sin amor, es un vago. Y lo tercero que tenemos que hacer es el diario aprendizaje. Traten al acostarse pensar, ¿qué aprendí hoy de nuevo? ¿Qué medicamento, qué interacción, qué dato interesante y con quién lo voy a compartir? Y de esa manera es un crecimiento que es a través del compartir y a través del cuidado que implica el compromiso que nace del amor por lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, y recuerden que aquellos que posiblemente tienen algunas dudas, preguntas o más tarde salen, en el canal de YouTube de Genfar queda grabada esta sesión y ahí en la caja pueden ustedes también hacer las respectivas preguntas y a su debido tiempo se van a ir respondiendo. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre recordarles la importancia de la labor que tenemos detrás de un mostrador o al frente de un mostrador. Lo decíamos en Bogotá en el pasado evento. Así como los médicos tienen su juramento hipocrático, que es salvar vidas, también lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros en la droguería. De allí la importancia de generar conversaciones. Me gustó mucho lo que decía al principio, doctor, llamarlo por el nombre, humanizar la venta, escucharlos, brindarles una sonrisa, porque en ocasiones están llegando pacientes depresivos, ansiosos, con enfermedades terminales, cuidadores, y lo único que esperan es que nosotros realmente pues les estemos aportando. Entonces, mis queridos amigos, a ustedes, muchas gracias, a Ecuador, a Perú, a las otras ciudades de Colombia, muy amables, y quiero que por favor despidamos al doctor Uvide con un aplauso bien fuerte. Y para la doctora Alexandra y para Genfar, seguimos aprendiendo juntos, un aplauso inmenso. Muchas gracias. Lo dije allá atrás, el mayor aplauso se lo merecen ustedes, porque no es fácil en el tráfico que tenemos en Medellín, la mayoría de nosotros en la moto, el metro colapsado, muchos venimos desde Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello. El solo hecho que estén aquí, damas y caballeros, es una muestra fehaciente que todos los días ustedes quieren profesionalizar más la venta en el mostrador y ser diferentes, porque hoy tenemos, vuelvo a lo mismo, más de 30.000 droguerías, pero ¿quién realmente está sacando el tiempo para capacitarse y dar un servicio? Son ustedes, los que están aquí y los que están conectados. Hasta luego y nos volvemos a ver. Gracias por todo. Para ti, que dedicas tu vida a cuidar la salud y el bienestar de todos los que visitan tu farmacia. Para ti, que con dedicación marcas la diferencia al entregar un consejo, al brindar una sonrisa, al dispensar un medicamento con responsabilidad. Para ti, que estás comprometido con el cuidado de los tuyos, de otros, de todos. Gracias. Hoy celebramos porque tu labor nos inspira. ¡Feliz día!
25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico. Me comprometo a cuidarte. Genfar.